Data 7 Noticias. Ushuaia, Argentina. Ahora vamos a escuchar qué nos dice nada más ni nada menos que la voz de Dibu, Cecilia Guizar. Mi experiencia trabajando como la voz de Dibu en Mi familia es un dibujo fue fantástica. El equipo era maravilloso, Carlitos Olivieri, que era el que hacía la dirección de actores, era una persona realmente fantástica que dirigía muy bien, pero además que tiene un carácter tan estable que a las 8 de la mañana tiene el mismo carácter que a las 11 de la noche, después de trabajar todo el día. Y eso tiene muchísimo valor en el trabajo, porque para un director que sea una persona con un carácter así, muy estable, que siempre sabes cómo te va a responder, está muy bueno, uno cuenta con él. Y bueno, el resto del equipo maravilloso, Germán Kraus, que es un compañero de oro y que me alentaba mucho y fue muy solidario conmigo. También Estela Maris Rosas, nos hicimos amigas y creo que es la mejor persona y más generosa que he conocido en la vida. Y después estaba Alberto Anchar, que es un encanto, que nos reíamos mucho con él y hacía bromas y era una delicia. La verdad que todo el elenco era muy lindo y fue muy grato, muy, muy, muy grata la experiencia de trabajar en Mi familia es un dibujo. Y anécdotas así divertidas, lo más llamativo fue la reacción de los chicos, porque me miraban, por ejemplo, algunos nenes familiares de los actores o de los técnicos, venían y ¿qué le decían? Esta es la voz de Dibu, porque en esa época no quisieron que se hiciera prensa conmigo con respecto a la voz, porque como era una mujer y el personaje era un nene, no sé, les parecía que iba a ser contraproducente. Entonces los chicos venían y me decían, por ejemplo, uno me dijo, ¿y dónde tenés a Dibu? Y yo le decía, no, Dibu es un dibujo y yo le hago la voz, le presto mi voz. Y entonces me miraba y me dijo, ¿te lo tragaste? Y cosas así, o por ejemplo, filmando en exteriores, Olivieri se reía mucho porque, por ejemplo, me escondía, ¿no? Y decía, él me tapaba y el director también, y de repente yo estaba hablando con la voz de Dibu y veía asomar las cabecitas de los chicos con los ojos redonditos de asombro, porque no podían entender. Lo más difícil para ellos, claro, para ellos Dibu era un personaje completo, no entendía que yo podía hacer la voz y nada más. Y sí, bueno, también pensaban esas cosas terribles, como que me lo había tragado. Otra anécdota de cuando grabábamos fue, por ejemplo, una vez, el tema era que los actores tenían que mirar al vacío, ¿no? Porque el muñequito en realidad cuando ellos grababan no existía. Entonces por eso era tan importante que me pudieran escuchar y que yo los escuchara. Entonces decidieron al primer capítulo, segundo, por ahí, poner un muñeco en el lugar de Dibu, pero era un muñeco horrible, espantoso, que se caía, además se desarmaba todo, se le caía la cabeza y los actores se tentaban. Al final el muñeco voló y nada, hablaban al vacío. Olivieri les decía, bueno, acá está Dibu, y la verdad que ellos tuvieron un entrenamiento genial y se adaptaron muy bien, porque a veces no era sencillo, sobre todo cuando Estela Maris lo tenía que tener en brazos a Dibu. De verdad era un tema, porque tenía que simular que tenía el peso del personaje. Así que no, pero ellos se adaptaron muy bien, pero la anécdota del muñeco, que era horrible, de verdad horrible, porque no tenía ni cara, era horrible. Bueno, la serie se grababa en Teleinde. El primer año se grabó en Canal 11 cuando todavía estaba en la calle Pavón, pero luego se grabó en Teleinde, ahí en Martínez, en los estudios de Telefe. Y bueno, era hermoso, el ambiente de trabajo era excelente, la verdad que
no tengo nada que decir negativo, sinceramente. Todos, Alejandro Stoessel también, el director de cámaras, era maravilloso. Y los chicos también, bueno, eran bárbaros. Facundo Espinosa, que hacía el hermano, el mayor creo. Después venía Marcelita Klosterboer y el chiquitito Martín Pisani, Andrés. Y la verdad que no, eran divinos los tres, sinceramente. Y las sesiones de grabación tomaban muchas horas porque Dibu entraba en todos los decorados. En realidad el tiempo total del personaje en la tira era de 3 minutos, pero estaba repartido en todos los decorados, así que yo me quedaba todo el día, porque desde que empezaban a la mañana hasta la última toma, generalmente Dibu estaba en el último decorado también, pero no me molestaba, lo hice con mucha alegría ese trabajo, me gustó. Y escena memorable, a ver, recuerdo una con el abuelo, muy hermosa, con mucha ternura. A mí me gustaban las escenas que tenían ternura, y el personaje se conectaba muy bien con el abuelo, con la mamá. Era muy lindo. Bueno, el desafío particular para interpretar a Dibu en realidad fue la voz, porque cuando yo empecé en el casting yo hice una voz de un nene común, y luego que tuve que hacer una muestra de 3 edades, y ahí apareció el ronquito, y luego cuando empecé a grabar ya había firmado contrato, todo. Me dijeron, mira, me decían indicaciones que no entendía yo qué pedían, hasta que me llevó Claudia Seffer, la productora, a ver a Yankelevich, y Yankelevich me dijo, mire, yo quiero mimoso como el chiquito, canchero como el del medio y ronco como el más grande. Y ahí hicimos el ejemplo y bueno, ahí quedó. Y la verdad que tuvo muy buena visión. Y el desafío era ese, la voz, porque estaba Cristina Maciel como apuntadora y había sido actriz, y yo la conocía de mucho tiempo antes, una excelente persona. Y le pedía, por favor, Cristina, fíjate que la voz sea, que no me vaya de la voz. Y ella me indicaba, por ahí me decía, cuidado Ceci, qué sé yo. Y ahí hasta que la fui afirmando del todo. Y en mi tiempo trabajando con Mi familia es un dibujo fue hermoso. Yo la verdad que estaba muy feliz y fue muy grato. Ensayábamos una vez en la semana una leída de los libros y después grabábamos 2 veces jornadas largas ahí en Teleinde. Cosas lindas, como que a veces volvía de allá de Teleinde con Estela Maris, que me traía en el auto, porque la mayoría vivían por allá por zona norte, y ella sí vivía acá en Juncal y Libertad. Entonces me dejaba cerca en el centro y ya ahí me manejaba hacia mi casa. Cosas lindas, todas. Las de Mi familia es un dibujo. En mi carrera yo venía trabajando desde hacía muchos años ya en doblaje y haciendo voces. Y me dio, sí, fue un programa exitoso con una voz muy peculiar y sí, me dio como un cierto, por decirlo de algún modo, prestigio o algo de eso. Una buena referencia. Y lo que aprendí, por ejemplo, que es una voz difícil la de Dibu, pero gracias a la técnica y haber podido trabajar antes bastante el tema de la colocación y cuidar mi voz, la verdad es que no me lastimé nunca la garganta ni las cuerdas, todo quedó bien por eso, ¿no? Por haber cuidado dónde colocaba esa voz y la mantenía. Y bueno, después lo que puedo decir es que guardo un recuerdo entrañable de Dibu. La verdad, fue una etapa hermosa y
Y aún hoy yo fui a Perú por otro personaje a una convención y ahí lo conocían a Dibu y me pedían que le haga la voz y todo eso. Y me ha pasado que me encuentro con mensajes y es grato eso, porque el trabajo que uno hace como así en la voz, sobre todo en los doblajes, en la creación de voz, son trabajos que se hacen en un grupo íntimo, chico, los compañeros y todo. Entonces de repente ver la repercusión de eso, por ejemplo cuando hice un programa Juan que reía, un capítulo que era que hicieron una parodia de Germán que creía que Dibu existía y entonces hasta que Dibu hacía algo como para que él se quede tranquilo. Y cuando entré al estudio y todos los técnicos me saludaron y me decían qué lindo y lo que había sido de importante el personaje para ellos, esas son gratificaciones muy grandes, son satisfacciones hermosas. Hola amigos de Data 7, les habla Dibu. Sí, les mando un abrazo enorme para Noticias Ushuaia. Abrazo Data 7. Francis Mazuco, Data 7, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.